todos. Bienvenidos a todos y a todos a este seminario internacional Populismo, Discurso y Poder, Orígenes, Características, Consecuencias e Implicaciones en las Democracias Contemporáneas. En esta ocasión tenemos la presencia de la doctora María Eugenia Flores Treviño, quien es licenciada en Letras Españolas por la Universidad Autónoma de Nuevo León y en Educación Media, Español, Lengua y Literatura por la Escuela Normal Superior del Estado. Es maestra en Letras Españolas por la Universidad Autónoma de Nuevo León, así como doctora en Humanidades y Artes en la Universidad Autónoma de Zacatecas. Es catedrática e investigadora en el área de estudios de posgrado de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Autónoma de Nuevo León. Forma parte del Sistema Nacional de Investigadores. La doctora Flores es presidenta de la Junta Directiva de la Asociación Latinoamericana de Estudios del Discurso, ALED. Sus líneas de investigación giran en torno a la pragmática, la sociopragmática, análisis del discurso político y de género y competencia comunicativa en español. Ha publicado más de 40 artículos científicos y capítulos de libros nacionales e internacionales, así como 20 libros como autora, coautora, coordinadora y coeditoria sobre lenguaje y Estoy análisis. en una conferencia. Entre esos textos destacan los titulados Puentes interculturales del español al francés, una experiencia didáctica con diversos registros discursivos y dispositivos discursivos de poder, política y educación de género. Muchas gracias, doctora María Eugenia. Le damos la bienvenida y después le daremos la palabra a la doctora Francisca Robles, quien será la comentarista de esta ponencia. Muchas gracias. Adelante, por favor. Sí, muchísimas gracias. Al contrario, agradezco mucho a las personas que llevaron a cabo la invitación y que hicieron posible mi participación en este seminario que me parece tan pertinente y tan adecuado para las necesidades de nuestro país, tanto académicas como sociales. Entonces voy a dar comienzo a mi presentación, que resulta de los últimos trabajos que he desarrollado sobre el discurso político. Yo lo reviso desde el concepto de Foucault del dispositivo, porque me ha servido para articular una perspectiva inter y transdisciplinar, como ya les mostraré. Vamos a ver, aquí está. Bien, pues estudiar el discurso, como ya les decía, desde el dispositivo discursivo que Foucault propone, requiere de diversas dimensiones. Yo me apoyo en un trabajo de Gutiérrez Vidrio que yo he adaptado para mi exposición. En este sentido, tenemos las dimensiones, la contextual en sus dimensiones macro, meso y micro, y las coordenadas tanto histórico-políticas y socioculturales en que se origina, la circunstancia en la cual el discurso circula, obviamente enmarcado por la cognición social, las ideologías y los posicionamientos grupales y subjetivos, la incidencia en la manifestación de las prácticas semiótico-discursivas que realizan los locutores y la dimensión tan importante de la dialógico-interaccional, sea entre las personas o a nivel textual o de discurso a discurso, según Bolívar. Igualmente nos interesa el mestizaje, la interacción entre las semiosferas generadas que producen nuevas simbologías y nuevos sistemas o códigos comunicativos ad hoc para el discurso político y las mediaciones involucradas que siempre tenían un papel importante, pero a partir de la pandemia, incluso en el norte del país, han sido ya el vehículo para el triunfo en las elecciones de nuestros gobernadores, de nuestros últimos 2 gobernadores. Bien, algunos antecedentes sobre mis trabajos. He revisado la polifonía, la descortesía porque estudio la sociopragmática, la imagen y el performance, el poder y la violencia contra las mujeres, los estereotipos y rasgos de personalidad en las campañas electorales, la descortesía y la argumentación en el discurso de políticos, la imagen, ideología y poder, el género, la imagen y el discurso en las tecnologías de poder y las redes sociales, el discurso sobre la seguridad en 2 presidentes, la atenuación y sus recursos en el discurso de políticos mexicanos, cómo encubren y cómo disimulan, ¿no? Con la materialidad del simulacro, los efectos o las futuras consecuencias de sus acciones políticas. Igual, al último ya, en los últimos años, violencia, género y sexismo en el discurso político,
el populismo desde la sociopragmática, la violencia y el sexismo en recursos pragmáticos en los discursos y algunos estudios ahí sobre el discurso de Donald Trump. También una mirada es del análisis del discurso de otros discursos latinoamericanos, el cuarto poder y las mediaciones y su papel, al menos en los gobiernos del norte de México, y el etos mediático como recurso del poder en nuestros gobernantes. Y bueno, al final, lo que da origen a mi último libro, Los dispositivos del poder, violencia y género en el discurso político mexicano. Nos cuestionamos qué acciones discursivas sirven al propósito de ejercer el poder en algunas de las manifestaciones del discurso político. Revisamos cuáles son las estrategias y recursos discursivos en las diversas modalidades en que se presenta y que se emplean en la coerción para dominar a los futuros votantes o a los contrincantes y algunos rasgos de su representación sociodiscursiva. Nos interesa explicar cómo funcionan los dispositivos discursivos del poder para ejercer el poder y la violencia en el discurso multimodal. Nuestro discurso lleva no solo la dimensión contextual, sino también la textual, y se ocupa del macro y el microcontexto porque nos permiten situar a nuestros intereses en el tiempo y en el espacio. Así que podemos hacer una serie de referencias manifestadas en el contexto y cotexto y nos sirve para interpretar cómo el dispositivo discursivo político funciona en función de su actualización de acuerdo a los fines de cada enunciatario. Pues nos interesa ver el dialogismo en sentido amplio, tanto entre el locutor y el entorno, entre los locutores, entre el locutor y el auditorio, y tanto intradiscursivo como interdiscursivo. Aplicamos los conceptos de la semiótica de la cultura de Lotman porque, al menos en el discurso del noreste de México, hemos tenido eventos en los cuales nuestros gobernantes mezclan la religión con la política y el rol de género. Ya tenemos algunas publicaciones al respecto y recursos diversos que usan para agenciarse la simpatía de los votantes. También ya habíamos dicho que la interacción, tanto a nivel sociopolítico, a nivel interaccional y nivel lingüístico, consideramos al discurso una práctica semiótico-discursiva formada de diversas materialidades y también nos apoyamos en la propuesta de Charado sobre algunas de las características del discurso político. En específico para este trabajo, la dramatización de la escena y los procedimientos como singularización, esencialización y analogía, considerando sobre todo que siempre hay un tercero, ¿no? Con este concepto del trílogo argumentativo de Orequión y Plantán, que nos dicen que cuando un político habla, siempre está pensando en el tercero, que es el público que lo sigue o que lo ataca, y no siempre solamente con su interlocutor. Consideramos al discurso político como aquellas acciones lingüísticas o no que involucran al poder o a la resistencia. También usamos el marco de las funciones estratégicas del discurso político que nos ofrecen Chilton y Schaffner y las relaciones de las representaciones sociodiscursivas con el discurso y la emoción. De la microsociología tomamos los conceptos de face, front y self de Goldman, las formaciones imaginarias de Peché para el análisis del discurso que vinculamos con las representaciones sociales y el etos con algunos autores. También de Goldman nos sirven el estigma y los marcos de referencia que permiten construir las representaciones en el discurso. En algunos de nuestros trabajos hemos estudiado la perspectiva de género, ahora también, el control discursivo y el poder desde Foucault, el discurso y la ideología con Rebut, y la violencia simbólica, el campo social, el hábitus y los capitales de Bourdieu, y la interacción discursiva, la co-construcción, ¿sí? Con el modelo presentado, pero no limitado a la conducta verbal, donde tanto los receptores como los emisores construyen el mensaje que se quiere transmitir. Y bueno, de la sociopragmática generalmente nos basamos en la descortesía
porque es la que predomina en el discurso político, y también las actividades de imagen como la autonomía y la afiliación, cuando los políticos se quieren ver como diferentes al grupo por su singularidad y valía, o cuando por conveniencia se afilian al grupo para sentirse cobijados por el poder o la representación política que el grupo tenga. Y pues siempre está la materialidad del simulacro con Baudrillard atravesando las acciones, porque la verdad en el sentido de Gris no es una de las características fundamentales del discurso político. Bien, entonces nuestra estrategia metodológica va de las condiciones de producción, de circulación y de recepción del discurso que proponen Haidar y Robán, con la coyuntura, en qué coyuntura el discurso sirve y las formaciones, perdón, surge, y las formaciones discursiva, ideológica, la temporalidad y los aparatos hegemónicos que la condicionan. Pues tenemos que atender al aparato enunciativo, quién dice qué, desde cuál posicionamiento, desde cuál contexto, cuál es su texto, cuál es su nivel o jerarquía de interacción, y lo que ya decíamos, las dimensiones del análisis, tanto no van secuencializadas, sino que se relacionan unas con otras, estas categorías cognitivas, y en diferentes direcciones, formando el tejido discursivo que nos interesa desenredar. Hemos tomado el término de populismo, ya lo habíamos trabajado en alguna publicación anterior, de Casino y Loss, porque creemos que las características del discurso populista que estos autores proponen, más una dimensión discursiva, las podemos ubicar tranquilamente en cualquier manifestación del discurso político mexicano, ¿verdad? Pues, y de un movimiento político identificado con los que no pertenecen a las élites y con un líder, un agente político que sea líder o no de un movimiento político, un programa político de un partido o gobierno con o sin tradición de movimiento, un proceso político particular de gobernabilidad, no de gobernanza coyuntural, un estilo de discurso político con o sin efectos de performatividad, una patología del sistema político desarrollada a partir de actos específicos como resultado de dinámicas históricas no previstas, que causan efectos perversos del orden social. Un fantasma es un enemigo que no se define, pero al que es preciso combatir y eliminar. La construcción de este enemigo va a ser el eje del discurso populista. También en trabajos anteriores hemos definido al discurso político mexicano como emocional, como populista, como performativo, como sexista, racista, irónico, polifónico y violento. Y algunos de nuestros trabajos se han dedicado a mostrarlo, ¿no? Aquí los reúno porque van a sustentar la propuesta de dispositivo que me interesa examinar en esta charla. Entonces, nuestro encuadre, vamos a considerar que estamos hablando de una relación saber-poder que genera un sujeto-objeto de la representación discursiva posicionado socialmente de cierta manera, y que hay otro u otros sujetos que legitiman la exclusión que aquel realiza. O sea que hay un dispositivo que opera en diversos niveles y extiende sus redes de poder para construir una subjetividad específica que funcione en cierta circunstancia de comunicación. Como lo entendemos en este trabajo, está en continua creación y articulación con otros puntos de conexión, con otros dispositivos, por lo que el estudio de alguno de ellos, como vamos a hacer ahora, solo puede limitarse a un momento o una coyuntura particular, quizá efímera, porque los elementos que lo componen se encuentran en constante movimiento y que para ser plenamente funcional debe ser interpretada a la luz de otros dispositivos más actuales que la circunscriben. Es decir, que nosotros tratamos de estudiar alguna coyuntura política e inmediatamente a las semanas o días ya se transformó por las mismas necesidades que tienen los sujetos políticos de ir evolucionando en busca de sus metas, ¿no? También tenemos que considerar el cuarto poder porque ejerce una importante influencia
ya que las características de emisión, transmisión y recepción de todo tipo de informaciones mediante las plataformas, el nacimiento de la web 2.0 y la comunicación virtual han propiciado un cambio en el método en que los agentes políticos desarrollan su actividad y cómo influyen en la ciudadanía. En nuestro caso, en Nuevo León, tuvimos un gobernador independiente que ganó la gubernatura del estado mediante su trabajo en las redes y que ahora el gobernador actual y su esposa pues también explotaron, ¿no? Esto no quiere decir que no sean un recurso efectivo, pero también quiere decir que al menos en Nuevo León ya, como se dice vulgarmente, estamos curados de espanto en cuanto a que pues estas identidades alternas que se construyen a través de las redes, después a la hora del ejercicio de la política, no coinciden, ¿verdad? Como ya se sabe que ocurre con las identidades virtuales. Bien, creemos que la interacción mediática de las elecciones o de los términos de sexenio es una evasión de la vida desregulada o pendular que viven los ciudadanos, ¿no? Ante el esfuerzo que se debe hacer mentalmente y socialmente para equilibrarse dentro de una sociedad inestable, para ver si quién va ganando o quién va perdiendo, y también lidiar con las microexclusiones sociales que se realizan entre las personas al ser partidarios de diferente partido político, ¿verdad? Generalmente los ambientes de amistad o de convivencia tranquila se rompen durante el periodo preelectoral y postelectoral y van tomando ahí su camino después de las relaciones que se realizan. Entonces es una vida desregulada si seguimos a Bauman. Bien, en el contexto en que vamos a hacer nuestra charla, se trata de que cuando hay una contienda política y hay políticos que están todo el periodo en contienda, ¿verdad? No solo en las elecciones, las personas apelan a la construcción en el imaginario social de su audiencia de una imagen discursiva que consideran que es la deseable de ese futuro votante, por ese futuro público votante, independientemente de que esa imagen tenga una relación cercana o no con la realidad que este personaje ha construido o desempeña en su vida cotidiana. Tanto en el sexenio que finalizó en este 24, durante el cual fue edificado un etos presidencial muy singular, como en el panorama electoral de México, que va de marzo a mayo del 24, hay un enfrentamiento, en el caso de López Obrador, un enfrentamiento continuo durante cada mañana de los años de su gobierno, y en el caso de estas tres personas políticas, durante los debates preelectorales. Eso es lo que voy a comentar. El presidente saliente edificó una imagen disruptiva y atípica de la figura presidencial. En el caso de Claudia Sheinbaum, ganadora según el INE y los resultados, también construyó una imagen y sus adversarios igualmente. Aquí nos interesan los recursos discursivos empleados por estos agentes para conseguir la persuasión, sobre todo al construir una imagen virtual y social que fuera eficiente para el logro de sus propósitos electorales, porque al hacer el uso de un discurso ideológico en su favor, originan la polarización y la generación de identidades fluctuantes que se van modificando de acuerdo con los resultados de las encuestas de la población de futuros votantes. Si las encuestas dicen que Claudia era fría, empieza ella a manipular. Si dicen que Xóchitl es esto, la otra. Si dicen de López Obrador esto, pues se contesta. Entonces, los agentes políticos siempre están en interacción tanto con lo que dan como resultado las encuestas, como lo que se publica en los medios, y también como con lo que se conoce que sus ciudadanos o sus futuros votantes dicen. También considerar que estamos ante una comunidad de práctica descortés. La cortesía solo es en apariencia. Generalmente siempre los agentes políticos están tratando de deslegitimar a otro y legitimarse ellos, ¿no? Entonces creemos que hay una dinámica de los dispositivos del discurso político en México que mantiene a la población en incertidumbre, que se vale de estos dispositivos para alienar la ideología de un cierto sector poblacional, no de todos,
a través de la manipulación, no solo mediática, sino discursiva y de construcción de imaginarios para ejercer el poder. De esta manera vamos a tener una dinámica, una interrelación tanto entre las ideologías y el etos que proyectan los políticos, sus prácticas semiótico-discursivas, la posverdad construida a partir de las publicaciones en redes sociales, que genera una hiperrealidad, una realidad alterna a lo que verdaderamente son y ejecutan, y que un público, una ciudadanía no avispada, pues puede creerse, ¿no? Y esto, claro, favorecido por el cuarto poder, que son los medios de comunicación. Entonces, creemos que existe entre el poder y el discurso que se construye para lograrlo una serie de dispositivos. Obviamente puede haber más, yo aquí solo comento el mediático, el comunicativo, el ideológico, el político y el discursivo. No podemos decir cuál es más importante que otro porque todos se necesitan y todos entran en juego en cada ocasión en que está precisamente a punto de competirse por algo o de lograrse algo en el ambiente de la política, ¿verdad? ¿Qué tenemos entonces? Que de estos dispositivos que yo he mostrado aquí, pues me voy a centrar solamente en los dispositivos ideológicos y discursivos, sin que por eso en alguna ocasión entren los otros a servir de soporte o a servir de vehículos, ¿no? Aquí vamos a hablar entonces de cómo el performance construido por los agentes políticos, la imagen social que ellos van edificando de acuerdo a sus necesidades políticas, las identidades sociodiscursivas que crean de sí mismos, de sus partidos y de los contrincantes, van a dar como resultado un etos político, un dispositivo por medio del cual la audiencia, los ciudadanos, les creen o no les creen, los siguen o no les siguen, o los ubican en tal circunstancia sociopolítica para sus preferencias o no a la hora de la elección o del mantenimiento de los partidos. Como resultado de estos procedimientos, se genera una violencia simbólico-discursiva que por medio de ella se ejerce el poder, ¿sí? Entonces, esa es más o menos la delimitación de lo que aquí vamos a ver. Y obvio, tenemos unos conceptos principales que aunque los vinculamos con otros, pues los seguimos porque, por ejemplo, el performance, dice Goman, sirve para influir sobre los otros participantes. Díaz nos dice que son actos y juegos de espejos de dramatización, cómo nos representamos a nosotros mismos, cómo deseamos ser y cómo queremos que los demás nos definan. Y la fachada del actor y sus modos de utilizar el cuerpo, dice, no son meros objetos de acciones físicos, sino vehículos de significados que contribuyen a crear performativamente una determinada realidad, dice Peplo Franco. Para estos fines, los conceptos de face, front y self construidos por Goffman nos sirven porque estamos hablando de una co-construcción cotidiana de la imagen, de manejar las impresiones que la imagen de sí mismo provoca en la audiencia, el político, y cómo quiere ser interpretado y cómo él pretende ser interpretado sin contradecirse, pero también la integración de los otros roles para que se quede como un etos preestablecido cada vez que hablen ante el público, ¿no? Entonces vemos que hay una vinculación entre la identidad virtual o identidad contingente, el performance y los llamados dramas sociales, ¿sí? ¿Por qué? Porque la identidad de la que estamos hablando es discontinua, fragmentaria e inestable. La performance constituye al actor. Su identidad es solo un efecto de este performance que realiza, ¿no? Y para Turner le llama liminal al estado intermedio de elevada intensidad donde ocurre un ritual o performance, un estado separado de la vida cotidiana, es decir, un estado alterno que permita allí jugar con estas edificaciones, imaginarios que se proyectan y conseguir los propósitos, ¿no?
Entonces, el propósito del performance para Peplo Franco es comunicar historias sobre sí mismos y crear nuevos estados de situación, rituales que exhiban los mismos medios de expresión empleados en el teatro y llamados por Turner dramas sociales. También nos servimos de la producción social del sentido de Liceo Verón, donde nos dice que hay una construcción social, una teoría del actor social a partir del discurso y lo relaciona con los posicionamientos sociológicos de Bourdieu y nos habla que el reconocimiento es más bien un estudio del lector que de la lectura, es decir, las reacciones del receptor y que se puede articular con la teoría del gusto, el gusto y las preferencias ya nos explica Bourdieu. Dentro del sistema productivo de la prensa gráfica, dice el autor, opera una verdadera teoría de la recepción que resulta de la voluntad por parte de los productores de controlar el conjunto de los fenómenos de regulación. Entonces, vemos ahí cómo está la interacción entre los medios, entre la construcción de las identidades, los performances o dramas de los cuales se sirven los actores políticos para llegar a las preferencias de la audiencia. Hay una relación, pues, entre discurso, poder y creencia, no verdad, creencia. Para esto, pues, Bourdieu nos ofrece las ideas del poder como subordinación, el poder del discurso en sí mismo, ¿no? La fuerza elocutiva del discurso, el poder político público y el poder de los medios, como un sistema de relaciones de un discurso con sus efectos, cuando las condiciones de reconocimiento conciernen a los mecanismos de base de funcionamiento de una sociedad. Entonces, para él hay un fenómeno de poder y creencia que se puede consumir. Yo creo en eso y esa creencia que yo fomenté como poder se consume y se puede ir incrementando, ¿no? Bien. Bueno, y en cuanto al etos, estudiado desde la época aristotélica, es aquellos elementos de los cuales se vale el orador para ser creído. Para Dagatti dice, la imagen de sí construye al locutor en su discurso para ejercer influencia sobre el locutario, y para Ducrot hay varios etos. El etos discursivo, que se genera después de que escuchamos el discurso, a través del discurso, y el etos prediscursivo, que son las representaciones del orador que posee el auditorio antes de que el orador hable. Estos son muy usados en la política porque se les construye una imagen, se les hace una historia y con ese marco de referencia, con eso lo reciben los futuros votantes. Bueno, y para Menguenot, todo discurso oral o escrito supone un etos. Implica cierta representación del cuerpo, es decir, no solo de lo que se dice, sino de cómo nos presentamos, cómo nos movemos, qué hablamos, y a eso lo llama, dice, los ET, atributos que el orador muestra con el objetivo de generar confianza en el auditorio. A través de este pacto de confianza, el orador postula, síganme, créanme, yo soy el elegido, etc. Este autor enuncia que la eficacia del etos radica en que envuelve la enunciación sin estar explicitado en el enunciado. O sea, no hay palabras que lo refieran, sino que toda la construcción de la enunciación hace que el etos sea como el resultado de aquello que estamos escuchando. A esa envoltura, este autor lo llama dispositivo de enunciación. El tono de voz, la elección de las palabras, los gestos, los argumentos, son signos éticos que atraviesan lo dicho y lo mostrado, ¿no? Lo refuerzan, lo recrean e incluso crean un refuerzo de la imagen que se está proyectando. El etos discursivo y la imagen social en la política, pues, se tratan de la construcción de una imagen de un locutor, de la propia imagen del locutor, de acuerdo con esquemas sociales preestablecidos. ¿Qué se espera de un gobernador? ¿Qué se espera de un alcalde? ¿Qué se espera de un presidente? ¿Qué se espera? Y conforme a eso se construye el etos prediscursivo, que está sometido a una regulación sociocultural del evento, ¿no? Entonces, el locutor elabora pues su propia imagen en función de las representaciones que proyecta como creadas por el auditorio.
el auditorio crea una representación y él crea otra representación y es una relación de tipo especular. Los enunciatarios políticos le dan a la audiencia lo que quiere oír y lo que quiere ver. Y la audiencia construye a ese enunciatario de acuerdo a sus propias expectativas en el etos discursivo. Este etos discursivo encierra una coerción, encierra una restricción, un dominio de tipo carismático, ¿sí? La autoridad carismática, según Weber, es la que se obedece por la confianza, heroicidad, ejemplaridad del caudillo dentro de una comunidad de fe que se relaciona con lo que habíamos dicho de Verón con la creencia, ¿no? El poder de la creencia. Pues aquí es una comunidad de fe, no de razón. Y entonces se ejerce una dominación que va a ser una relación de fuerzas en permanente conflicto y que define a los dominados como subalternos. Subalternos del discurso, subalternos del etos y obviamente de la voluntad del enunciatario. Pero como el subalterno tiene múltiples posiciones, porque no es una sola persona ni una sola identidad, sino una comunidad de individuos, demanda también del enunciador múltiples recursos para persuadirle. De ahí que se acuda a estas creaciones y representaciones sociodiscursivas y a este etos y a estos recursos de los imaginarios, ¿no? Por ejemplo, para iniciar con mi primer ejemplo, me voy a centrar en el presidente saliente, que se nos ha mostrado como un líder religioso, ¿no? En alguna de las ocasiones, en sus discursos, lee una oración puesta en una estampa del Sagrado Corazón y la presenta y la lee en uno de sus actos. Se nos muestra como un líder religioso. Pero también se posicionó durante 2023 como el sexto streamer de habla hispana más consumido durante el primer trimestre a nivel mundial. ¿Por qué? Porque todo el mundo seguía las grabaciones de YouTube de sus mañaneras debido al personaje que logró construir en esta serie de transmisiones. También, entonces, fue un líder generador de contenidos, recordemos la Amlopedia, ¿no? La Amlopedia por la cual con una módica suma te puedes conectar y puedes bajar las mañaneras que tú necesites o te guste volver a escuchar. Una herramienta creada con inteligencia artificial donde López Obrador comparte sus conferencias de prensa matutinas y lo creó un desarrollador de software, Mario Bustillos. Y bueno, pues también se nos presentaba como un líder pero ahí, perdón, no debe decir un líder sin preocupaciones. Por ejemplo, en una de las ocasiones, donde le preguntan qué pasa con los secuestrados en Chiapas, él contesta, lo mejor es que los liberen, si no los voy a acusar con sus papás y sus abuelos. Saca intertextualmente, una frase muy cotidiana que los padres o las madres le dicen a los hijos, te voy a acusar con, ¿verdad? Con tu papá, te voy a acusar con tu abuelo. Él trae esa frase que el pueblo mexicano conoce muy bien y saca además el amblito, se pone a jugar con la representación que de él se hizo, de la cual al oprimir el botón, repetía las frases que de él se hicieron famosas. Y entonces, pues es un líder con un alter ego consumido y demandado por la población y que él no tiene reparo en mostrarlo en este espacio que hizo suyo para poder controlar la información que daba a los medios de comunicación, ¿verdad? Porque ahí, él siempre tenía otros datos para cuando los medios lo cuestionaban y también mostraba esta personalidad que había desarrollado, disruptiva, amable, con los rasgos que vimos ya en Casino y los del populismo, ¿no? Entonces, bueno, aquí se desconfiguró. ¿Cuál es la descripción del etos mediático de AMLO? Bueno, él mezcla la magia, la religión, porque también salió alguna vez en las mañaneras con que los espíritus de nuestros héroes antepasados, etcétera, y luego la religión, la carnavalización era un elemento constante de sus mañaneras, siempre había relajo en las palabras de López Portilla cuando habla de la fenomenología del relajo,
pues esos rasgos tenía el discurso de López Obrador para provocar, proyectar una imagen de ligereza, ¿no? No de pesadez política, que es la que domina los estereotipos de los políticos serios. Y lo digo porque también nuestro gobernador en algún momento fueron a Palacio de Gobierno, ella, la primera dama del estado, vestida de Cenicienta, y el vestido de Buzz Lightyear, porque iban a ir a un festival del DIF, ¿no? Y además, siguen manejando sus sitios de Facebook con asuntos privados, porque ambos eran influencers antes de pertenecer a la política. Entonces hay una atmósfera, una semiósfera de ligereza para evadir, que también le sirvió para evadir asuntos fuertes como lo que veíamos del secuestro de estos jóvenes, y eso origina una identidad mediática que a él le va a asegurar estar entre los primeros lugares de streamers, y también que la gente lo vea, pero que la gente lo vea en una representación sociodiscursiva que a él le conviene para su gobierno, ¿no? La dinámica de la operación de este ethos, del que acabamos de comentar, es que se crea una identidad con base en la disrupción, con base en rasgos y conductas populares, y también aderezada con humor, ironía y sarcasmo. Se crea un drama social mediante el performance y el control mediático que se ejerce en ese espacio construido por la presidencia para citar a los medios de comunicación. Y esto obviamente que le provee de capital social y le co-construye junto con su audiencia una figura política y popular de este ethos, de este político que fue nuestro presidente. Entonces tenemos que la identidad construida por el gobernante en cuestión se aproxima y asemeja a la de la comunidad de futuros votantes, como afirma Dagatti en un proceso especular. El espacio matutino diseñado para él y sus funcionarios sirvió de diversas maneras, como un foro de información gubernamental controlada, como medio de proyección mediática y política para mantener, conseguir y expandir la audiencia en torno a su persona y a su partido. El estilo jocoso y desenfadado le sirvió para desdeñar y evadir asuntos escabrosos sobre las problemáticas del país, pues al ironizar, parodiar y hacer sarcasmo, ridiculizar y propiciar efectos hilarantes entre el público, disminuye la trascendencia política de los temas abordados. El performance que se desarrollaba, ya no, bueno, ahora continúa, pero es otro personal. Cada mañana cumple pues con los propósitos ideológicos señalados por Rebú en Lenguaje e Ideología. Usa un discurso disimulador que enmascara y difumina la conducta esperada del máximo jefe de la nación. Cautiva una colectividad que comparte su visión y no se preocupa al ignorar asuntos de gran envergadura para el país. Proyecta una posición partidista que solo da cabida al posicionamiento ideológico que lidera, y descalifica a la oposición, creando otras representaciones sociodiscursivas mediante un repertorio lexicográfico como los fifís, la mafia del poder, el PRIAN y otras. Justifica su accionar en lemas que involucran la justicia, la igualdad y otros elementos. Su imagen social se constituye en una representación disruptiva de un mandatario supremo con respecto a los que se han tenido en el país. Este es un primer ejemplo. También vamos a ver cómo en el siguiente ejemplo que voy a abordar, cómo aparecen los elementos del triángulo de la violencia que Galton nos comparte, puesto que en esta violencia estructural que hay en el discurso político, por el posicionamiento social de los alocutarios, por su investidura, porque hay un marco de referencia donde el pueblo escucha a su líder, etcétera. También se dan elementos de violencia cultural, tanto visible como invisible, ¿no? Y se viene a constituir en ocasiones en violencia simbólica, pues aunque no se tocan un solo cabello, como dice Bourdieu, están volviéndose uno a otros en subalternos o poniéndose en condiciones de coerción. Algunos efectos de la violencia verbal ya lo sabemos: produce un efecto social que daña la imagen de la persona nombrada, el insulto, la ridiculización, el empequeñecimiento,
El empequeñecimiento o el desdén, la usurpación de la palabra, son actos que atentan contra la dignidad de la persona. Y no olvidar en esta revisión del etos y la comunicación que también hay elementos no verbales en la comunicación, porque nuestra comunicación diaria, según algunos estudios, verbalmente solo ocupa el 7% de nuestra actividad comunicativa, pero el lenguaje corporal el 55% y nuestro tono de voz el 38%. Quiere decir que no solamente lo que está escrito, sino el tono, el timbre, el ritmo, la melodía y los movimientos, la indumentaria y la apariencia también ayudan a repetir, a sustituir, a contradecir, a complementar, a acentuar, regular o controlar la comunicación. Y eso pues ya pertenece a la semiótica y lo tenemos que tener en consideración cuando estudiemos el discurso multimodal. Bien, en cuanto a la relación entre violencia y comunicación en la política, la violencia tiene un carácter relacional porque es un tipo peculiar de comunicación que tiende a forzar la modificación de un comportamiento. Mediante la violencia se actúa contra la voluntad del otro porque es un modo de interlocución que a veces resulta ser la única alternativa posible ante el cierre de otros medios menos destructivos de la comunicación, de la relación. Perdón, está abriendo aquí. La violencia no es, entonces, contra lo que pudiera parecer la ruptura de todo tipo de interacción social, sino por el contrario, un modo especial de interacción que lleva a esta relación descortés de la que hablábamos al principio, ¿no? Y bueno, pues aquí les puse algunos ejemplos ya del debate. Y también en el transcurso de las relaciones políticas, esta violencia se lleva a cabo mediante lesiones a la imagen social y mediante descortesía discursiva. Y aquí puse algunas de los memes que aparecen en redes sociales, ¿no? Que sin palabras están lesionando la imagen de los de los agentes políticos, de las y los agentes políticos, pero también están dando a conocer la opinión de ciertos sectores sociales, con la construcción de estos memes que subieron también incluso algunos de los candidatos, como es el caso de la candidata Gálvez. Entonces hay una elección de estrategias descorteses que codifica el riesgo calculado de un acto amenazador de imagen. Este acto amenazador está medido en términos de variables sociales independientes, según el poder, la distancia social y rango de imposiciones definidos dentro de la cultura sobre los requisitos de imagen positiva y negativa que son de conocimiento de toda la comunidad. ¿Hasta dónde puedo yo lesionar y de qué manera puedo lesionar al otro? Depende del poder mío y del otro, de la distancia social que media entre nosotros debido a ese poder y del rango de los interactuantes en el discurso. Como el público no puede de otra manera, pues construye memes, ¿no? Y porque pues en las redes tenemos una identidad anónima o una identidad no verídica y podemos hacer cosas que quedan impunes en el discurso, ¿no? Y también encontramos por allí que hay una función predominante en este tipo de discurso que es la coerción, que es la amenaza inmediata de violencia física o de otros daños, por ejemplo, perder los medios de vida o en el caso del discurso político, perder el honor, aunque la historia del discurso mexicano tampoco se salva de que algunos políticos hayan perdido la vida por estar fuera de los esquemas de quienes detentan el poder. Entonces, los actos políticos actúan coercitivamente mediante el discurso al disponer la prioridad de los asuntos, como en las mañaneras, qué se trataba, qué no se trataba, de qué sí se hablaba, de qué no. Pero esto también ocurre no solo en las mañaneras, en el discurso de cualquier político que elige cuáles asuntos por jerarquía, según la conveniencia, se tratan y cuáles no. Y también se seleccionan los temas de conversación y se coloca al enunciatario y a los demás en relaciones específicas, o también se pueden suponer realidades que los oyentes se ven obligados a aceptar tan solo porque quien lo dice es una figura política. El rango de que modernamente disfrutan las asociaciones políticas se debe al prestigio que imponen el ánimo de sus componentes, la creencia específica muy extendida en un carácter especial, sagrado,
la legitimidad de la acción comunitaria por ellos establecida. Es lo que dice Weber, inclusive y justamente cuando incluye en su seno la coacción física y el poder de disponer de la vida y la muerte de quien escucha el discurso. Entonces, para entrar en estos análisis, bueno, yo ya tengo un artículo en prensa sobre esto que sigue. Usamos las funciones estratégicas del discurso político, los marcos de referencia y la imagen social de Goldman, y también dentro de Goldman la categoría de estigma y los procedimientos descorteses en el discurso que maneja Cole de Margenlon. ¿Para qué? Para revisar la persuasión, pero también la coerción y la dominación que ejercen estos sujetos. Y aquí tenemos, por ejemplo, en el debate, que los perfiles de las contendientes, me refiero al etos prediscursivo, a la imagen que antes de contender ellas manejaron o proyectaron o se les construyó, era, por ejemplo, que Claudia viene de una familia judía, extranjera, que estudió física y se mantuvo durante varias décadas en grupos estudiantiles y círculos académicos, tiene 61 años y pertenece o egresa del partido de Morena, que es de izquierda. Estudió licenciatura y doctorado en física y con maestría en ingeniería energética. Ha sido secretaria de Medio Ambiente del Distrito Federal, jefa delegacional de Tlalpan y jefa de gobierno de la Ciudad de México. En el otro lado está Xochitl, que se autoconstruye como de orígenes indígenas otomíes, que trabaja como la mayoría de los millones de mexicanos, trabajamos desde pequeños o jóvenes para ayudar a nuestra familia, pero para también estudiar, y que pudo ingresar a la universidad donde estudió ingeniería. En los 90 fundó una empresa de tecnología digital, tiene 60 años, la presentó el Frente Amplio por México, que representa a la derecha, estudió ingeniería en computación, fue directora general de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, jefa delegacional de Miguel Hidalgo y senadora del Congreso de la Unión. Entonces, tenemos estos etos prediscursivos con los cuales las contendientes se presentaron a la candidatura por la presidencia. También teníamos otros ET como complementos identitarios en el discurso visual y en su apariencia que ellas proyectaron. Mientras que vemos a Xochitl con motivos indígenas y adoptando ahí los de los movimientos que había en el momento, como cuando estaban con la disputa por el INE o con los derechos femeninos o con este otro que representa nuestras etnias, tenemos a Claudia con los colores de su partido siempre, ¿sí? Combinados con a veces aditamentos nativos o, por ejemplo, en este caso, el casco que los afilia con el público al que va a visitar, ¿no? También está, por ejemplo, las ceremonias del bastón de mando, donde hay un discurso, un metalenguaje que nos habla de lo que está detrás de la ideología del partido. Recordando que la eficacia del etos radica en lo que está en la enunciación sin estar explicitado en el enunciado, ¿no? El dispositivo de enunciación, el tono, la elección de las palabras, gestos y argumentos que son signos éticos, atravesados por lo discursivo y lo ideológico. Entonces aquí tenemos, por ejemplo, los eslogan de Xochitl y las indumentarias, con respecto a las posiciones, actitudes y al porte de Sheinbaum y sus carteles, y con los que presentó Álvarez Maínez también en el debate. Como vemos, pues las más fuertes en este tipo de discursos fueron las dos mujeres, las candidatas que al final de cuentas eran las que encabezaban las encuestas, y bueno, Maínez jugó ahí un papel secundario, y cuando tuvo que hacer ataques lo hacía contra la candidata Gálvez. Ese era el prediscursivo. En cuanto al etos discursivo, es decir, el que se desarrolló ya en el momento del intercambio de, de discursos en el debate, pues tenemos aquí la construcción, por ejemplo, del léxico específico para estigmatizar, ¿no? La candidata del PRIAN, que el PRIAN ya era una lexicalización que se había hecho por parte del partido político para construir al referente, como dice Rebú, por amalgama, para fusionar
diversos elementos en uno solo, aunque no tuvieran coherencia, y luego también atacar a los antecedentes de la candidata Gálvez. El único narcogobierno que ha existido es el de Felipe Calderón. La candidata del PRAN tuvo contratos cuando fue titular, 17 contratos, cada vez que es servidora pública se sirve del poder público, la corrupta, vamos a decirle, ¿no? Unas nominaciones peyorativas que coercionan al otro y lo sitúan, pero del otro lado también hay. Entonces, dice, escucharán como en la campaña calumnias y de nosotros propuestas y resultados. Es decir, hay una descalificación del otro discurso y un autoelogio del discurso que se está emitiendo por parte de ese partido. También hay unos otros, porque está hablando por el partido, no por ella, ¿verdad? Les dije que iba a haber calumnias y acá honestidad, la polarización entre las representaciones sociodiscursivas. Mi familia nunca ha sido de utilizar los recursos para enriquecerse. Eso es solamente de los candidatos del PRIAN. Si se fijan, en el ejemplo 11 hablaba del enriquecimiento y ahora reitera esa argumentación. A pesar de calumnias de la candidata de la corrupta, a pesar de eso, hemos ganado el debate, ¿no? El referente por presuposición, sin que haya todavía argumentos y que obliga al auditorio a creer antes de que existan garantías de la argumentación. En otra ocasión, cuando hablan de las raíces indígenas de Xochitl, pues la candidata Sheinbaum dice, ¿y usted tiene indiómetro? ¿Tiene usted un elemento que mida la cantidad de sangre indígena que tiene la otra candidata, ¿no? Entonces, vemos ahí una descortesía encubierta a veces y a veces no encubierta y una nominación despectiva. En el caso de Gálvez no es la diferencia. Aquí, por ejemplo, que no te das cuenta de la realidad del país si salieras al mercado y le dices los precios de la canasta básica, y la realidad es que a los mexicanos no les alcanza. Y hay un implícito que acusa a la otra candidata de no conocer la realidad de la mayoría de los mexicanos. A diferencia de la candidata de las mentiras, a mí ningún hombre me manda otra vez un implícito y otra vez una nominación peyorativa como lo hacía la otra candidata. Se acabaron los abrazos a los delincuentes, intertextualidad para desmitificar o desvirtualizar un lema que el presidente del partido donde proviene Sheinbaum había divulgado. Soy la candidata del PAN, PRI, PRD y de millones de ciudadanos y tú eres la candidata de un narcopartido, porque esa es la promoción que hace Morena en redes sociales y además le rinden culto a la Santa Muerte. Vean como los argumentos ad populum que están por ahí no válidos, ya son recursos traídos como pero no traídos improvisados, porque hasta llevaba un cartel para poder atacar a su contendiente. Yo quisiera que contestara la candidata de las mentiras y bueno, y acuérdense que sacaba un cartel con el perfil de Pinocho superpuesto al de Claudia. Ya se acabaron todo el dinero y ahora van por las Afores, se quieren robar las Afores y tienen nombre y apellido. Esas personas deben ser localizadas para que se les regrese su dinero. Son unos bandidos. Entonces aquí tenemos una acusación, una descortesía directa como narcopartido o allá la corrupta, etcétera. Y aquí vamos a decirle la narcocandidata, ¿no? Y otra también en el implícito y una falacia dominem. Tú a los 10 años bailabas ballet mientras yo tenía que trabajar. O sea, ahora ya son las acusaciones hacia la persona y no hacia los hechos políticos o gestión del partido. En tanto que Maines fue más leve, más suave, pero sí también atacaba a Xochitl. Espero que hayan anotado que la candidata que sí recibió contratos del gobierno es la del PRIAN, incluso hace suya la nomenclatura que hace el partido en el poder. Y no va a ganar Santiago Tahuada porque no va a ganar el cártel inmobiliario al que ella hasta hace algunos meses denunció. Ahora ya los hicieron miembros de un cártel, ¿no? Como los del narco. Y dice, yo no cambio discurso dependiendo de con quién estoy. Otra vez en el implícito acusaciones a la candidata Sheinbaum y también poniendo en entredicho su honor, ¿no? Todos sacaron, como vemos aquí, también carteles que lesionaban y señas que posicionaban y lesionaban a uno u otro contendiente.
Entonces, ¿qué encontramos en las representaciones sociodiscursivas de estos agentes políticos? Un autoposicionamiento como de quien posee la verdad. De acuerdo con Foucault, el ritual de circunstancia. Los políticos dicen la verdad, los políticos gobiernan, a los políticos hay que escuchar. Una creación del referente, creación de la realidad que proponen por presuposición. Dan por hecho aquello que están proponiendo y por tanto la gente se lo cree que ya es, ¿no? Según Rebu con apoyo en Ducrot. También hay estrategias dentro de la sociopragmática, estrategias de autonomía o autoafirmación, que es el deseo de la persona por distinguirse del grupo y verse frente al grupo como original y consciente de sus cualidades sociales positivas, destacarse del grupo y expresar sus opiniones persuasivamente y con fuerza, de acuerdo con Brown. Y encontramos también algunos recursos del discurso populista en estos fragmentos revisados. Un discurso cosista que crea toda clase de conceptos que toma enseguida por realidades, de acuerdo con Rebu. Una creación del referente por amalgama, cuando se sirven de un término reductor y asimilan realidades diferentes. Son diferentes, las fusionan y según esto las potencian, ¿verdad? Pero argumentativamente no tiene razón esa amalgama, esa mezcla. Creación del referente por presuposición, lo que decíamos que dan una cosa por hecho, como si ya fuera, la presenta y entonces el receptor desprevenido lo toma como que si ya es, como que si ya ocurrió. Y también una autoproyección de su imagen, de la imagen de quien enuncia, como la de un o una visionario o visionaria, como este líder carismático del que hablábamos. Se colocan en una formación imaginaria asimétrica y de superioridad con respecto a la de sus otros colegas políticos y con matices mesiánicos. Yo sí lo voy a hacer, yo sí voy a romper. Bueno, pues las promesas que teníamos del cese de la violencia, del término de feminicidios, eran unas promesas de la resolución de Ayotzinapa, son unos ejemplos de esta formación imaginaria proyectada al inicio de un sexenio, que al final vemos, pues ayer se notificaba que había habido 228 muertes el fin de semana, homicidios dolosos en México. Entonces vemos que pues es solamente discurso, ¿no? Los procesos discursivos para convertir al otro en subalterno encontrados en estos discursos son la suma del poder más el rango jerárquico en cuanto a la interacción, quién tiene más rango en la interacción, y la distancia social entre los interactuantes, que son recursos de la identidad virtual o contingente creada. También los recursos de la identidad política real, quién fue López Obrador antes de ser presidente, quién es Sheinbaum, quién es Maines, quién es Xochitl, que la vinculan con la identidad virtual y lo dan por resultado una estigmación. Estas combinaciones pueden generar la estigmación del o de la contrincante, ¿verdad? Como los del PRIAN sí, nosotros no, los corruptos sí, los narcos no, etc. Y esto origina, por supuesto, una creación de la realidad sesgada por la ideología. Hay una creación de lo que se transmite como realidad manipulada por todos estos esquemas ideológicos que se ponen en juego a la hora del discurso. Algunos resultados del análisis del discurso del debate que hicimos en 10 fuentes documentales, encontramos 232 tácticas o recursos encontrados. Encontramos actos de agresión emitidos por Claudia Sheinbaum y Javier Álvarez Maínez, 194 actos, que son el 83% de los actos de agresión que se presentaron en los debates, y actos de agresión emitidos por Xochitl Gálvez, 38, que son el 16.4%. El blanco de los ataques en un 83% de ambos enunciatarios fue Xochitl Gálvez. Entonces, como vemos, a pesar de que parecía ser que la más grosera era Xochitl, ya analizando estas descortesías encubiertas, estas atenuaciones, estas presuposiciones o las falacias, pues resulta que hubo 194 actos de agresión emitidos por Sheinbaum y Álvarez Maínez contra la otra candidata. Por dimensión, los recursos morfosintácticos, encontramos que el más abundante es la composición, esto por la creación de nombres
y lexicalizaciones. Luego tenemos con el mismo número el uso de tiempos verbales, la adjetivación, corrupta, anarca, mentirosa, la nominación peyorativa, estos apodos, ¿no? Que se ponían uno a otro, y la pronominalización, ustedes, nosotros, ellos. Luego en la dimensión sociopragmática encontramos que hay una actividad descortés en igual cantidad, una descortesía que se llama de fustigación, que es el grado más alto de descortesía cuando yo desacredito al otro, ¿no? Como llamarles bandidos, como llamarles narcos, corruptos, o sea, ya no hay ningún matiz, sino que se están atacando directamente. Y otro tanto, el 45%, de descortesía por refractariedad, que es a ella como yo no soy igual a ti, ¿sí? Lo hicieron todos, yo soy diferente de ti, soy otro, o sea, refractario al grupo, yo no pertenezco allí. Las descortesías encubiertas fueron muy pocas, un 5%, tanto como la escatima de descortesía, cuando no se cuidaban de ser descorteses. Las actividades de imagen. Hubo degradaciones a la imagen en un 24%, pero en un 38% se lesionó la imagen del otro, del referente o del receptor. Hubo un 14% actos de autoensalzamiento de la imagen, yo soy, yo sí, yo más, etcétera, y un 24% ensalzamiento de otros, no de mí, sino de otros, de mi partido, de, no sé. En la dimensión retórica, pues encontramos infinidad de recursos retóricos, solo voy a hablar de los que tienen mayor porcentaje. Por ejemplo, tenemos la comparación en un 15%, tenemos también en otro 15% la repetición, tenemos, y esto lo quiero mencionar, falacias de la división, falacias ad hominem, ad populum, de la consecuencia de la presuposición, las peticiones de principio, las paradojas, la enumeración, sarcasmo, ironía y el énfasis y el paralelismo, porque a veces usaban frases, aunque parecían frases diferentes, eran la misma estructura fraseológica que usaban como para atacarse, y eso era particular de cada candidato. En la dimensión discursiva encontramos que la mayor función del discurso político fue la deslegitimación de otro y la legitimación de sí o de otros, y obviamente que el 42% es coerción, colocar al otro en un lugar que él no tiene, que yo le asigno por mi ideología. En la creación del referente encontramos que la creación de la verdad o de la realidad que se transmitía en el 75% fue por presuposición, en un 15% fue por amalgama, esto que ya explicamos, mezclar realidades diferentes para, según esto, potenciarlas y que no tienen relación entre sí, y en otro por deslizamiento de sentido, algunas metáforas, ¿verdad? Y construcciones, como el caso del indiómetro, donde hay tanto composición como un deslizamiento de sentido que combina el significado de medir, el grado de indianidad. Como ven, es algo metafórico lo que ahí se construye. Desde la dimensión morfosintáctica, pragmática y sociopragmática, por ser cercanas, decimos que se acude a la adjetivación, a la nominación, a la composición y al empleo de tiempos verbales para llevar a cabo designaciones peyorativas, comparaciones entre pasado y presente y vaticinios para el futuro. Dentro del macroacto del ataque, o sea, porque hay un acto de habla del ataque, hay un acto de habla de la agresión en todo el discurso, y dentro de él están las acusaciones, las degradaciones, las comparaciones y los mecanismos del implícito, tanto lo que se da por presupuesto como lo que se deja implícito y lo que se deja sobreentender para agredir al o a la oponente cuando debate. Pongo debatir entre comillas porque eso no fue un debate, ¿verdad? Ya creo que las interacciones entre los políticos mexicanos quedan ya muy lejos de lo que un debate debería ser, y es otro tipo de discurso que deberemos clasificar. Según esta autora, Caol de Margen León, el conflicto se constituye en el núcleo esencial de esta práctica discursiva compartida. O sea, las prácticas políticas en estos casos que estamos estudiando son un conflicto, ¿verdad? Y cada uno está apuntalando desde sus recursos cómo es que va a contender.
Desacuerdos, desafíos y competencias son las formas de participación en la empresa electoral conjunta, esta de las elecciones. Comparten un repertorio de recursos descorteses, palabras, símbolos, gestos, géneros discursivos, acciones y premisas culturales involucradas. Hay prácticas descorteses individuales por refractariedad del grupo, donde el individuo se percibe y es percibido como opositor al grupo, o sea, distinto, contrario al grupo, y una afiliación exacerbada al grupo. El individuo se percibe y es percibido como adepto al grupo al punto de escoger la descortesía en su defensa. Ambas candidatas lo hicieron. Nosotros sí, los de Morena, no somos como los de allá, y los de allá, nosotros sí somos, o sea, eran tan afiliales a su grupo que se posicionaban como opuestos y atacaban al otro de alguna manera descortés. Las prácticas que conforman una instancia de descortesía, de fustigación entre grupos, son motivadas precisamente por la oposición de un grupo respecto a otro. Desde la dimensión retórico-discursiva encontramos que los locutores emplean varios tipos de falacias argumentativas y se destacan las de la presuposición porque facilitan el aceptar la premisa incluida en el discurso y la de la afirmación del consecuente porque se orienta la admisión de la consecuencia sin comprobar el antecedente. Entre otras figuras retóricas hay el énfasis, la repetición y el sarcasmo que sirven a los agentes políticos para persuadir sobre sus ideas y atacar a las otras personas contendientes. La función del discurso político más recurrente es la de la deslegitimación, que aparece vinculada y reforzada por la función de coerción. El performance entonces se desarrolla en los debates presidenciales de México, cumple con propósitos ideológicos señalados por Rebú como elementos del discurso ideológico, ya que matizan un discurso disimulador que enmascara y difumina la conducta esperada por quienes aspiran a convertirse en la máxima autoridad de la nación, cautivan a una colectividad partidista que comparte su visión y omiten o desdeñan en la interacción comunicativa asuntos de gran envergadura para el país. Proyectan una posición partidista que solo da cabida al posicionamiento ideológico que cada una o cada uno lidera. Descalifican a la oposición mediante un rico repertorio lexicográfico adjetival. Justifican su accionar en lemas que involucran justicia, igualdad, honestidad, la verdad y otros asuntos. Construyen su imagen social en una representación discursiva, disruptiva, con respecto a la de los contrincantes, a la del otro con el que están contendiendo. Emplean recursos mediáticos a su favor para proyectar la imagen que los futuros votantes quieren ver y posicionarse como más fuertes que sus contrarios, sin importar la validez de las argumentaciones. Y aquí están mis referencias bibliográficas. Muchas gracias. Muchas gracias a usted, doctora María Eugenia Flores. Nos ha brindado un panorama muy amplio acerca de los elementos que constituyen el enmarcamiento del discurso populista, así como de otro enmarcamiento que es de tipo de la oposición al discurso populista, ¿no? Y pues ahora podemos advertir si esto abona o no en el cierre o en la apertura de los canales de deliberación democrática, ¿no? Pero bueno, por lo pronto vamos a darle la palabra a la doctora Francisca Robles, quien es licenciada y maestra en Ciencias de la Comunicación, así como doctora en Ciencias Políticas y Sociales por la UNAM. Es catedrática en la licenciatura en Comunicación y en el posgrado en Ciencias Políticas y Sociales, en donde ha dirigido más de 500 trabajos de tesis de licenciatura, maestría y doctorado. Entre sus líneas de investigación se encuentran los estudios sobre el periodismo, los estudios sobre el discurso, metodología, narratología y comunicación literaria. Es autora de artículos como pautas para escribir relatos periodísticos, así como de los materiales didácticos para las materias de periodismo y lenguaje narrativo y diseño y desarrollo de proyectos profesionales del sistema de universidad abierta y educación continua de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Le damos la bienvenida a la doctora Francisca Robles, quien comentará la ponencia de la doctora Flores. Adelante, por favor. Bien, pues muchas gracias primero a las organizadoras por invitarme, por tomarme en cuenta, y a la maestra María Eugenia por su presentación, que es en el tono didáctico, maestra, se le nota la maestría, utilizar un marco teórico tan rico para aplicarlo en estudios muy precisos, muy focalizados.
me llama la atención que nos quedamos, algo que quería comentar, nos quedamos en el etos prediscursivo y discursivo. ¿Podríamos hablar de un etos postdiscursivo, una reconfiguración del sujeto a partir de lo pasado? ¿Cómo quedaron? Porque luego, ¿cómo quedaron? En el olvido, quedaron en el referente pragmático de las personas. Entonces yo creo que tenemos esa tarea para nuestros compañeros que están investigando estos temas, pues hay que estudiar el post-discursivo, ¿no? ¿Qué pasó? El indiómetro, ¿a alguien se le ocurrió hacerlo? O sea, las palabras, tenemos un gran número de simpatizantes de la 4T que casi toman como órdenes las sugerencias, incluso los chistes, ¿no? Entonces, a alguien ya se le habrá ocurrido hacer el indiómetro, como a alguien se le ocurrió hacer el muñeco, el alter ego. Y la primera frase del alter ego y el que más se vende, según investigué con un vendedor, dice que el que más se vende es el de me canso ganso. El me canso ganso es totalmente el autoritarismo, lo hago, esto me lo dijo un comediante. Eso de me canso ganso significa lo hago porque sí. Me lo dijo más feo, pero lo adapto. Lo hago porque lo hago, ¿no? Entonces, si podríamos ver como etos postdiscursivo las secuelas que dejan de los dichos y los hechos de estos actores políticos populistas, podríamos, la verdad, escribir una comedia, ¿eh? Nos estaríamos más acercando a la producción de Woody Allen, una comedia de la realidad. Parecen de comedia, los insultos que se dijeron, las confrontaciones que hicieron, la forma, los comportamientos verbales y no verbales, parecen de comedia. Si uno le quita el matiz, lo cambia de contexto, parece comedia. Y algo también muy preocupante es que los interlocutores, los debates son para que la gente los conozca y vote por ellos. El pueblo nunca está aludido. En ninguna de la retórica está alusión al pueblo. Les voy a servir, los voy a atender, voy a mejorar su estilo de vida o no sé. Estas promesas, ¿cómo las podríamos estudiar? Las promesas en qué campo del performance están, porque como predomina el ataque, la confrontación, el ataque, no hay promesas al otro, al electorado. El electorado no está visto como sujeto activo, sino pasivo, y eso nos baja a otro nivel, a subalternos. Todo el pueblo es subalterno, está construido como subalterno, sin poder, sin presencia, sin voz, sin alusión a ellos. Y no es que no tengan voz porque no tienen voz, sino porque no tienen los medios para expresar su voz. La participación de los ciudadanos en los debates fue marginada o fue muy maquillada, parecía parte, pues sí, del montaje escénico, pero se minimizó tanto que hubo, pues hasta pasó inadvertido. En el análisis de la maestra, por ejemplo, no es evidente que las preguntas que hicieron los ciudadanos, qué función cumplieron o qué reforzaron. Yo supongo que reforzaron las imágenes que ellos ya habían dado, posicionado. Entonces, da para más, maestra, es una muy buena ponencia, porque da para más, a mí se me abrieron más, voy a provocar a mis alumnos para que se les ocurran más ideas, porque todavía yo en la vida cotidiana, en las clases, me encuentro alumnos que no tienen tema, o que no tienen pregunta, o que no tienen hipótesis, o que no saben que la pregunta busca respuestas y las hipótesis buscan verificaciones, ¿no? Depende de la herramienta con que uno trabaje. Trabajando con la hipótesis de que los ciudadanos que participaron en el debate fueron a apoyar al performance construido por cada uno de los protagonistas del debate. Entonces, ¿cuál es la función de la ciudadanía? ¿O cómo queda perfilada en el performance la ciudadanía? ¿O cuál es el concepto de ciudadanía que construyeron en los debates? Y pues les digo, yo tengo la hipótesis de que nos ven como sujetos subalternos a toda la construcción ciudadana, somos subalternos. Y subalternos en el sentido de Gramsci, ¿no? De dominados y dominantes. Los dominantes hacen un debate para ver cómo van a interactuar con los dominados. Y los dominados somos incapaces ni siquiera de ser presentes, ni de ser visibilizados, ni de ser escuchados. No hubo una sola alusión, ni Xochitl ni Claudia no aludían al electorado, y el electorado era quienes supuestamente les iban a dar
los votos y la ganancia. Entonces yo quería provocar a la maestra para que nos hablara de esas dos posturas sobre el postdiscurso y sobre la construcción de la ciudadanía como subalternos. Sí, muchas gracias. Pues muchísimas gracias. Esta reflexión también me enriquece. Efectivamente, yo me quedé hasta ahí, pero porque ahora sigue ver qué sigue, como usted muy bien dice. Yo empecé a estudiar esto alguna vez que me invitaron a la Escuela Nacional de Antropología e Historia. Moderaba yo una mesa en unas jornadas que se hacían ahí, y uno de los chicos que me tocaba que participara venía de Barcelona y acababa de ganar el presidente López Obrador la presidencia de la República, y dijo, es que pues yo traía una ponencia porque mi tesis era la figura de López Obrador, que tantas veces estuvo luchando por llegar a la presidencia y había tenido este etos prediscursivo de López Obrador como el que estábamos esperando, el Mesías, no sé qué decía el joven. Dice, y acaba de pasar el discurso de la toma de posesión y ya no es el mismo. O sea, ya no es el que yo estudié. Y ya cuando los comentarios dijo, ahora qué voy a hacer en mi tesis, no sé qué, ya en los comentarios le digo, bueno, puedes estudiar la evolución del personaje político, ¿verdad? Todo lo que tú venías revisando cuando él era la oposición al poder, y ahora estúdialo como ese giro de tuerca, ¿no? Ese cambio de representación sociodiscursiva de cuando son candidatos a cuando se posicionan en el poder, cómo tienen que construir otro etos porque están en otro lugar político, y cómo ahora el discurso también cambia. Porque de veras, así como usted dice, que no tienen tema ni pues dijo, ¿ahora qué voy a hacer? Llevo 2 años estudiando toda su figura cuando estaba luchando. Ahora que llegó acabo de escuchar la toma de posesión y acabo de no sé qué más, ¿qué voy a hacer con mi tesis? Le dije, pues estudia eso. ¿Cómo va cambiando la representación sociodiscursiva cuando todavía no son y luego cuando son? Yo lo mencionaba con el gobernador El Bronco que tuvimos nosotros, cómo se ganó a las multitudes durante la pandemia, ¿no? Y cuando se vuelve gobernador, podemos también ver el discurso, cómo se modifica, como nada de lo que él decía, que era parte de su etos político, se cumplió, como estuvo incluso en la cárcel, ¿no? Van ya 2 gobernadores que cuando se les acaba su sexenio están encarcelados aquí en la ciudad, y todas las felonías, las fechorías que cometió mientras era gobernador, y que, bueno, se dan a conocer cuando ya no tienen el poder, que esa también es otra estratagema en la política mexicana. Entonces, es muy interesante, por ejemplo, el antes, el durante y el después. Y eso lo podemos hacer con algunas figuras políticas que ya no están, que ya se fueron, y que tenemos pues toda la información, porque tan pronto dejan el poder, se libera mucha información que estaba ahí reprimida en los medios de circulación, ¿verdad? Porque se temía el castigo y todo eso. Entonces, pues eso también puede ser una tarea después de este etos, que yo me he encargado de estudiar lo que tenemos, lo que eran y lo que se está perfilando durante, pero recuerdo un trabajo que hice sobre Felipe Calderón, cuando ya termina también su sexenio y se libera información, estábamos trabajándolo, es esto sobre el concepto de seguridad. Y después de tantos muertos, de tantos asesinatos de jóvenes, de adultos, de niños, después de que casi la mayoría de la población de acá del norte, en lugar de estudiar, andaba de halcón y de burrero de los narcos, le dicen a él, y todas estas muertes, algo así. Y él dice en su discurso, ¿se acuerdan que yo vine hace 4 años y les dije que esta lucha contra el narco, esta guerra, nos iba a costar? Y sí, estaba el discurso, nos va a costar tiempo, dinero y vidas, pero pone las vidas al final, ¿verdad? Entonces ahí veíamos, por ejemplo, cómo hay guiños en el discurso de los políticos que nos anuncian que van a hacer, pero el público, y me cuento entre ellos ingenuo, no se fija en lo primero, y esa es una figura retórica de la reticencia, de la demora, lo pone hasta el final para que no sea tan atendido.
cuando ya hay todo el número de muertos, dice, yo se los dije, yo vine en 2007 y les dije que iba a costar vidas, y ahí están las vidas, pero conseguimos eso. O sea, la verdad es que el etos postdiscursivo, al menos cuando lo estudiamos nosotros en Felipe Calderón, nos llevó solamente a decepciones, ¿sí? Porque nos damos cuenta que sí eran todas las falacias de las propuestas presidenciales y de los discursos divulgados, y luego vemos los resultados ya en números, en muertos, en pérdidas totales de poblaciones acá en el norte de México, en estados totalmente controlados por los narcos, en la muerte de 300 familias en una mañana en Coahuila, que nunca se publicó en un periódico hasta no sé cuántos años después. Cosas así que nuestros políticos han incluso favorecido, ¿verdad? Acá en el norte muchas cosas se saben, y que entonces el etos postdiscursivo nos servirá mucho para evidenciar las etapas de evolución de un político, de su discurso, pero también no creo, ojalá, que nos dieran mucha esperanza de que nos dijo esto y esto quedó. Pero la verdad es que al menos en ese estudio que nosotros hicimos sobre Felipe Calderón, estos son los resultados que yo puedo contrastar. De estas figuras que estoy proponiendo ahora, pues no podemos todavía hacer un postdiscursivo porque hay que dejar pasar tiempo, pero sí lo hicimos con Felipe Calderón y tuvimos esos resultados terroríficos, ¿verdad? De que murió más población que en la Revolución Mexicana. Y nosotros aquí en las universidades del norte, pues nuestros estudiantes también eran masacrados mientras venían a la escuela, balaceaban incluso las escuelas. Aquí los narcos estuvieron y están todavía en Culiacán, y en Tamaulipas, posesionados totalmente de las poblaciones. Entonces, ¿qué etos postdiscursivo vamos a encontrar? Al menos en Calderón encontramos excusas, argumentaciones. Yo se los dije, así les vine a decir, y ninguna solución que pensara en la seguridad de la población, en estos gentes inocentes que no debieron morir solo porque cruzaban una calle o iban a la escuela o a consultar o a su trabajo, y no nos dio, en lo de conocimiento del discurso político, no nos dio grandes aportaciones, más bien oscuridades se nos revelaron por ahí, colega. Gracias. Ah, bien. Es que otra reflexión que tomé a partir de su ponencia es que se presupone, ¿no? La construcción del discurso es la presuposición de las promesas como si fueran hechos. Y yo creo que más que predisposición hay que tomarlo como sugerencias, propuestas, y al final de los sexenios o de los periodos hay que ver las justificaciones de las promesas. Porque si ponemos en una matriz las promesas del presidente López Obrador, el Tren Maya va a costar tanto y no se va a tirar un solo árbol, lo dijo. Y ya tiró 5 millones y ya se repasó. Entonces, haciendo una matriz muy sencilla, lo que dijo y lo que hizo, de los dichos y los hechos, podemos presuponer que su postdiscurso va a ser de justificaciones, ¿no? Y algunas figuras que prometió, otra de las promesas que hizo, que estoy dándole seguimiento, es la aclaración de los actos del pasado. Entonces, el ejército nunca ha asumido su responsabilidad en hechos concretos en la Guerra Fría, los vuelos de la muerte. Algunos compañeros ya lograron recuperar los archivos, los soltó el ejército, pero con los nombres borrados, los nombres de los responsables borrados. Entonces es un cumplimiento a medias de una promesa. Entonces vamos a escuchar justificaciones de lo que no hizo, de lo que medio hizo y de lo que ni siquiera programó, pero sí prometió. Entonces hay que hacer los balances discursivos. Ni modo, somos científicos sociales y entramos a la realidad con la ciencia y el método científico. Y ellos no se dan cuenta que lo que prometen y lo que dicen no solamente lo escuchan nosotros como sujeto subalterno, como pueblo subalterno, sino también ciertos sujetos que estudian lo que dicen y lo que hacen. Entonces, pues yo nada más quería provocar la maestra, tener esa confianza de decir, bueno, me dejó muchas provocaciones. Y otra más, la de la interacción mediática. Los debates, cuando se exhiben y se mediatizan y se meten a la narrativa transmedia,
son para el entretenimiento, no para la discusión, no para la información, no para la conformación o la configuración de una opinión respecto al postulante, sino que son para el entretenimiento y todo el sistema mediático está a su servicio. Entonces, que no nos extrañe todo lo no verbal, la ropa no sé a quién obedecieron o si hay diseñadores de imagen o alguien le dijo a Xochitl, vístete así o luce esto, pero yo creo que hay que hacer toda una estrategia de qué quiero representar para que lo que quiero representar se empalme con lo que voy a decir. Entonces, la construcción de Xochitl como una persona grosera, descortés, en el discurso, no se reflejó en los ataques. No sé en qué momento las personas la consideraban grosera. Y sí, yo escuché algunos argumentos de es grosera porque es india porque es ignorante. Y yo decía, no, es ignorante porque sabe hablar, sabe escribir, sabe leer, es letrada, ¿no? Pero ¿a qué lo acudían? Bueno, aludían a su origen indígena. Y yo sí me molesté muchísimas veces porque ser indígena no significa no tener pautas de respeto. Entonces, ahora con este balance que nos presenta usted de que ella fue la más atacada, la más afectada por el discurso y por las agresiones, no tiene nada que ver, la construyen como la grosera, como la peladita pues, de la combinación. Y Maines, no sé cómo lo construyeron, pero a Maines tenía mucho pegue por una canción que le hizo una persona y la cantaban los niños y la bailaban los niños. Entonces, los niños no iban a votar por él, pero los papás sí. ¿Quién era el target? ¿A quién se dirigía la Xochitl? A los indígenas. Los indígenas son los subalternos de los subalternos, ¿no? Porque también podemos tener categorías de subalternos y los indígenas son los subalternos de los subalternos. Entonces, maestra, pues yo la felicito y mis comentarios, más que comentarios, son provocaciones temáticas que me hacen sus palabras, sus marcos teóricos. Se me hace muy interesante. Todas las posturas se pueden profundizar más. Esto es como un gran árbol con muchas ramas y ya nos dio, a menos a mí, como 10 ramas para mis alumnos de posgrado que de repente no encuentran o cuando uno les exige delimita, se imaginan que delimitar es poner una fecha y no un proceso, ¿no? Entonces nos falta estudiar lo postdiscursivo, pero yo ya me lo imagino, que van a ser justificaciones de lo que no hizo, promesas de lo que se va a hacer, justificaciones de lo que no se hizo y promesas de lo que se va a terminar haciendo, ¿no? Entonces, a ver cómo quedamos ahí, porque Colega, yo quisiera añadir con respecto a lo que usted Ajá. dice sobre la población indígena, que bueno, ahí estamos también develando un trasfondo racista todavía en México, ¿no? A pesar de lo que es el discurso oficial, donde el bastón de mando, los rituales, los saumerios, los collares de flores, este, estar con esta estigmatización de estos mexicanos que son tan mexicanos como nosotros, pero que todavía en el trasfondo de esta subalternidad, pues está un racismo, ¿no? Una discriminación por origen que esconde también el discurso político. Por eso yo ponía ahí en los rasgos del discurso político mexicano, pues que es muy estigmatizante, no solo por cuestión de partido, sino de género, de origen, de condición social. O sea, todavía eso refleja cómo nuestra cultura tiene estos estigmas y prejuicios sociales que se llevan y se potencializan a la hora, como dice usted, de entrar en el juego mediático. No, y esto que comenta usted de los indígenas me hizo una referencia histórica. Porfirio Díaz, bueno, simpatizaba con el maltrato a los indígenas, pero promovía el rescate de las zonas arqueológicas. Solo le interesaban los indígenas por su valor antropológico, no social. Entonces, por un lado, autorizó el derecho de pernada en las haciendas contra las indígenas y por otro lado, promovió que los ingleses, franceses y alemanes vinieran a rescatar Teotihuacán, ¿no? Entonces, como que no, la historia no nos ha enseñado mucho y estos candidatos que se reconocen como conocedores de historia, lo hemos visto en otras ponencias, el presidente está reconstruir la historia cotidianamente en su discurso,
y la reconstruye como él cree que debió ser. Y la historia ya fue, no debió ser, ya fue, así fue. Y uno no la puede alterar. Lo que podría alterar es eso, para sacar la posverdad con los testimonios. Todavía tenemos testimoniales de la revolución que podrían hacer otra historia. Y testimoniales de la Guerra Fría que podrían hacer otra historia. Y están restringidos. Solo se le han dado disculpas a 2 o 3 personas de la Guerra Fría y no mataron a 2 o 3, mataron a más. Son 2 o 3 que son las más visibles y doña Rosario Ibarra murió y nunca le ofreció una disculpa por no haber encontrado a su hijo. A mí es el acto más noble que se me hace de ella, renunciar a la Belisario Domínguez y regresársela al presidente para que se la diera cuando él le diera los datos de su hijo. Y yo creo que esa dignidad nos hace falta a todos, ¿no? A todos los actores políticos, los actores, todos. No recibió a las madres buscadoras, pero sí recibió a una madre de la Plaza de Mayo. Entonces esas contradicciones a mí se me hacen casi contradicciones culturales, de origen, de raíz, de principio. Entonces, ojalá alguno de nuestros alumnos estudie las contradicciones entre los hechos y los dichos de algunos fragmentos de la 4T, porque nos da para mucho, para mucho. Son tan dialécticos que nos dan para tener seminarios de 20 días y 3 horas diarias. Muchas gracias de mi parte, gracias a Alejandra, gracias a las organizadoras por invitarme y gracias a usted, maestra. Al contrario, colega, un placer. Muchas gracias, doctora Francisca Robles, doctora Flores. En cuanto a lo que apuntaba sobre el etos postdiscursivo, creo que ahí tendría mucho sentido acudir a los actos de habla de Austin para saber si los actos son fallidos, indebidos, ¿no? Él aporta una serie de categorías que no se pueden despegar del estudio del discurso, ¿no? Porque cuando hablamos decimos algo. Sí, Entonces, valdría la pena como insertar a ese autor, ¿no? Y bueno, tenemos felicitaciones de Juan Martínez. Buenas tardes, saludos desde la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, de José Luis Estrada. Excelente conferencia desde la Universidad Autónoma de Nuevo León. Eh, Glenda Castillo, aplausos a la doctora Robles y a la doctora Flores. Manuel González pregunta, la negativa de la candidata Claudia Sheinbaum a mencionar el nombre de la candidata Xochitl, incluso la negativa a voltearla a ver, ¿podrían considerarse como ataques discursivos no verbales? Y por supuesto, es una invisibilización. Cuando nunca le dice su nombre, la está invisibilizando, ¿no? Y también cuando no le dirige la mirada, son ataques no verbales, por supuesto. Es como cuando tú hablas a alguien y él te ignora, ¿no? Es una descortesía y es un tipo de violencia que es la que se puede manifestar allí, ¿no? Muy bien, muy bien. Y yo quisiera preguntarles, bueno, hablamos ya de esos enmarcamientos populistas que tienen, populistas y de oposición al populismo, que tienen incidencia en ciertos sectores de la población debido a factores históricos, culturales, ¿no? Pues a cómo se ha dado la política en México. Em, pero ¿cómo actúan estos factores que a toda luz son violentos, racistas o coercitivos en la persuasión y no la disuasión de un votante? O sea, yo sé que ese no es tema de ustedes, pues, pero quizá lo han advertido, pues, en los análisis, ¿no? Porque es lo que todo mundo se pregunta siempre y nos preguntan siempre en el seminario. ¿Cómo es que puede persuadir estas conductas violentas, coercitivas, racistas en ciertos sectores de la población? Porque hay esa empatía, pues. pues bueno, yo creo que el electorado son sujetos sociales con necesidades económicas. Entonces, el debate no fue un performance para los votantes, sino para los simpatizantes. Los simpatizantes también son votantes, pero las necesidades económicas fueron las que motivaron el gran voto, ¿no? Yo tuve la oportunidad de andar casi escaneando
por quién iban a votar y decían por ellos porque me dan dinero. Y todos los demás nunca me habían dado nada. Entonces, ahí votaron por la continuidad, pero no del sistema, no de la 4T, sino de los recursos recibidos. Porque si voto por ellos me van, porque así fue la campaña subterránea, ¿eh? La campaña visible fue esta, pero la campaña subterránea fueron los trabajadores de la nación que no se les pagaba bien, que no se les atiende bien, los pilares que no cobran, todas esas personas fueron utilizadas como ejército para convencer, pero con lo que la gente tiene cerca. ¿Qué tiene de cerca la gente? El recurso. Entonces, ¿quieres que te siga llegando el recurso? Vota por Morena. Ni siquiera por las personas, ¿eh? Aquí yo vivo en una colonia popular, en Iztacalco, y venían a pedir el voto por el partido, no por las personas. Sí, yo ¿No? concuerdo con la colega en que el asistencialismo fue una de las armas más fuertes, pero también quisiera agregar, como dicen los autores, que es una relación especular, como desacreditando a otro, como violentando a otro y poniéndome por encima de él, voy a ganar adeptos. Bueno, pues porque precisamente eh, el, el, la audiencia es así. O sea, nos gusta ese tipo de estrategias, nos convence porque nosotros también somos belicosos y somos probablemente de esa misma manera, ¿no? La ley del más fuerte. Hay muchos refranes mexicanos comunes que si no le haces a otro, te lo hacen a ti. Entonces, este tipo de conducta social, de primero yo y luego yo, y como decía nuestra colega, mi bolsillo, ¿no? Mi bolsillo primero que mis convicciones. Cuando yo daba una conferencia solo sobre López Obrador, en enero me invitaron a un centro de estudios políticos en París y estaba dando yo esa conferencia y decía un chileno, pero ¿cómo es posible que ante todo eso los mexicanos todavía vayan a votar? Le dije, iban a votar. ¿Por qué? Porque primero que todo, no no, primero que todo, no escuchan, no disciernen sobre las razones, solo creen en lo que se está oyendo. Y entonces, al creer, no razonan si el argumento es válido o no. Y como decía nuestra colega, primero ponen en el bolsillo que el razonamiento o el amor por su país, ¿no? Y otro elemento importante yo creo que es la distancia social. Construir al otro como lo peor me pone en diferencia a mí. Yo no voy a ser como el otro, que es el otro, pues es un ratero que nunca me dio nada. ¿Cuánto se ha de haber quedado el otro sistema que no nos pudo dar nada y este sí nos da? Entonces, construir al otro como ratero y este como benefactor, yo creo que son los dos extremos, las dos polarizaciones de los partidos. La gente votó por el que le da, no por el que nunca le dio. No que le quitó, nunca le dio. Y entonces, en el fondo, la movilización por el voto fue por la necesidad satisfecha. Aunque sea poco, pero me da, y el otro nunca me dio nada. Entonces, de esos razonamientos son abstractos, pero es el distanciamiento. Yo alguna vez asesoré un trabajo de Laura Bozzo. Laura Bozzo cuando lo hacía en Perú, y estaba incluso en la cárcel. Y el distanciamiento, el remarcar cotidianamente, estábamos en Perú pasa esto, en Perú pasa lo otro, aquí nos convenía, porque había una especie de distanciamiento. Mira en Perú cómo se pegan, cómo se pelean, cómo se discuten, pero en Perú, y no nos veíamos que somos iguales, ¿no? Nada más que no estábamos en ese momento en la exposición mediática. Entonces, pasa mucho. Y los medios siguen cuidando las clases sociales. No me han puesto, creo que al único de la 4T que medio lo exhiben de grosero es a Noroña. Hoy lo pusieron, llegó en una moto y sin casco. Entonces no sabe dar el ejemplo ni sabe comportarse. Hay ciertos personajes que también, cual obra de teatro, como performance, los tienen seleccionados para que puedan ser la mancha negra que ellos van a corregir. Entonces Noroña, Salgado Macedonio, tiene una imagen así terrible y aún lo perdonan, ¿no? O sea, políticamente está perdonado. Algo ha de llevar, algo ha de tener, porque Totalmente de acuerdo. ¿sí? Nosotros hicimos un estudio sobre Fernández Noroña y efectivamente cuando el Fobaproa protestaba desnudo,
fue el que sacó carteles, el que le mandó besos a las diputadas. Era un descortés total, un grosero y violento. Y ahora vean nada más la indumentaria, o sea, cómo lo presentan, cómo se comporta, como dice nuestra colega, son personajes, ¿no? Que se van transformando, por eso yo decía que era una identidad discontinua, se van transformando conforme el momento político lo demanda. Y si no entran en ese juego, pues no convencen. Como la gente no se acuerda de quién fueron cada uno de ellos y de lo que hicieron. Y ahora como están con este color, con este respaldo oficial, pues entonces presentan otro tipo de personaje que sirve a los fines del momento político en que están insertos. Y Muchas gracias. se omite totalmente que son personas. Y son personas que son construcciones atemporales y a modo. Y él es uno de los que permanentemente se va a estar mimetizando con el momento que se requiera. Él llegó en caballo a la Cámara de Diputados, ¿no? Bueno, si algún día le sacan la historia a Noroña, nos va a dar una vergüenza colectiva. Ojalá alguien lo haga. Muchas gracias, doctora Robles. Doctora Flores, si nos podría apoyar con una conclusión sobre esta conferencia para cerrarla y después la doctora Robles, por favor. Sí, muchas gracias. Pues sí queda mucho trabajo por hacer y ya sé que no sirve de consuelo, pero coincidimos en enero con gente de Chile, de Argentina, de Brasil, de México, y desgraciadamente este es como el matiz del discurso político latinoamericano, incluso exacerbado si pensamos, por ejemplo, en Venezuela, ¿no? Donde Maduro cambió la Navidad nada más porque, o sea, eso nos da una idea de la ibris, del descontrol que hay sobre la noción del poder que tienen los políticos. Eso creo que, pues en lugar de alentarme, escuchar que en Venezuela, que en Brasil, que en Argentina, nos da mucho más preocupación saber que hacia allá caminan los discursos de los políticos, ¿verdad? Y que como dice la colega, si hacemos historia y desempolvamos archivos, pues vamos a encontrar que en lugar de ir para mejor, cada vez más se va para, desde mi punto de vista, corrompiendo, porque entonces, cuando decía la doctora, hacer una tabla y decir qué dijeron, eso está muy bien en lo práctico, pero ¿cuándo vamos a destruir ese ritual de circunstancia de que la parresía de Foucault, ¿no? ¿Quién lo dice? ¿Por qué lo dice? ¿Y por qué está autorizado a decirlo de esa manera? Ese es como una construcción cultural que tenemos sobre los políticos. Deben de decirnos la verdad, deben de gestionar la resolución de nuestros problemas y deben de gestionar en favor de nosotros, del pueblo. O sea, esas son como premisas socioculturales que deberían permear en el discurso político y sin embargo, y yo creo que lo vive también y lo vive usted, nuestra colega, los muchachos en las universidades ya no creen en el discurso político, no lo creen, o sea, no, ya ni siquiera razonan el poder de su voto razonado porque están esperando que la corrupción triunfe. Entonces, entre más inmovilidad haya, entre menos reflexión y menos este tipo de intercambios donde podemos provocarnos unos con otros, yo creo que menos se va a mover en la situación mexicana, ¿no? Creo que tenemos que hacer un discurso de resistencia y creo que el primer posicionamiento es esto, la visibilización de todas esas agresiones y falta de recursos, porque nos basamos sobre una cama pragmática que habla de los actos de agresión. Y ya de los actos de habla de Austin y de Serre, nos vamos pasando mejor a la sociopragmática. Esos efectos pragmáticos de agresión, ¿qué efecto social tienen? ¿Cómo afectan al otro? Y luego nos vamos a lo discursivo, que es lo sociocultural, y vemos cómo efectivamente, como ya comentábamos aquí, se vuelve un asunto mediático, un drama, se vuelve una actuación, en lo cual todo es ficción.
¿verdad? Y ese es el gran problema. Una ficción que nos creemos, que vamos y votamos, o que se votó, y que luego con el paso del tiempo nos da el postdiscurso, el etos postdiscursivo, donde, como dice la doctora, pues se van a justificar, van a seguir mintiéndonos y a seguir prometiendo, ¿no? Entonces, se ha vuelto como un círculo vicioso el discurso político, que bueno, que al menos al entender que es falso, ya es un paso, porque habemos unos que no nos lo creemos. Y creo que eso ya es importante, sobre todo en la juventud, ¿no? Y en algún sector de la comunidad académica, porque hay otros, como dice muy bien la doctora, que pensando solo en el asistencialismo y el provecho personal, se olvidan del razonamiento que implica dar un voto. Bien, gracias. Muchas gracias, doctora Robles. Su conclusión, por favor. Muy bien, pues yo creo que nos debe de servir este tipo de reflexiones para pasar al nivel de la construcción de la ciudadanía. Ellos nos tienen construidos como pueblo subalterno, no solo como pueblo, sino como subalterno, y como ciudadanía con un poco de conocimiento de que son actores políticos, no solamente son políticos, son actores que están actuando permanentemente en diversos performances y actuando de manera tal que se envuelven en un sistema nada más. Mis alumnos no creen en el discurso político porque no creen en los políticos, porque no creen en la política, porque no creen en el poder, porque no creen en la democracia. Entonces yo cotidianamente enfrento a alumnos totalmente desconcertados. Lo único que creen es en ellos mismos, en lo que están haciendo, pero no creen en su contexto. Entonces, yo creo que hay que pues, reconstruirnos con los pedazos que nos dejaron como sujetos pensantes, como ciudadanía, como pueblo incluyente, no sé, pero hay que repensarnos como buenos contrincantes de los actores políticos para la construcción de la democracia en la pragmática, ¿no? No en los discursos, sino en los hechos. ¿Sí? Muchas gracias a las dos, doctora María Eugenia Flores, doctora Francisca Robles. Muchas gracias por su participación en este seminario. Y pues bueno, al público le recordamos que el próximo jueves a la 1 de la tarde contaremos con la participación del doctor José Manuel Robles de la Universidad Complutense con el título Las 3 Ps y la comunicación digitalmente mediada desde la óptica del análisis de redes sociales. Para que estén atentos, por favor, a la 1 de la tarde comenzaremos el próximo jueves. Pues muchas gracias, buena tarde a todos y pues seguimos en contacto. Bueno, gracias a todos. Hasta luego, un placer. Adiós.